Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presenta para ustedes el programa Cada día una cita con Dios con Osvaldo Rojas. Un saludo, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más queremos compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios a través del repaso a la lección de Escuela Sabática, lección número 12, titulada Precursores. Y para el día de hoy, miércoles 18 de junio 2025, bajo el título La Iglesia es perseguida. Y para ello vamos a leer una vez más el texto para memorizar de la semana, que lo encontramos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, una vez más gracias te damos por tu amor, tu misericordia y bondad. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos invitarte para que te suscribas al canal, para que le des me gusta, le des like, compartas estos videos, ya que constantemente estamos compartiendo videos de este índole para el crecimiento de nuestro ministerio y la predicación del Evangelio eterno. La lección de este día comienza de esta manera. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento contienen ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero, fueron odiados por muchos de sus propios correligiosos, quienes lo consideraban una amenaza para la fe de Moisés. Entonces vemos allí que una de las cosas que la iglesia de Dios lleva o que enfrenta son las persecuciones de algunas personas, de algunos cristianos, de algunos argumentos, algunas cosas por la forma de adoración. Y como dijimos en la lección de ayer, que el tema central y la disputa central o final de la vida, de la historia, tiene que ver con la adoración. Interesante porque dice acá, el libro de los Hechos registra una historia que ilustra poderosamente lo que el pueblo de Dios puede esperar a medida que nos dirijamos hacia el escenario descrito en Apocalipsis 13. Cuando nosotros nos colocamos en las manos de Dios y seamos fieles en todas las cosas, Apocalipsis 13, como dijimos en la lección de ayer, que el que no adore a la bestia o el que no tenga la marca de la bestia, entonces eso va a traer una persecución a cada uno de nosotros. Pero como dice el texto, seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Ahora, interesante porque la persecución del tiempo final no es nada nuevo para la iglesia. Nada más nacer. Hubo dos naciones que fueron perseguidas. O sea, la nación judía fue mucho perseguida y los hebreos, que también fueron perseguidos también allá en Moisés. Pero vemos algo interesante acá en la lección, porque dice que Santiago había sido decapitado y Pedro había de ser el siguiente, pues existía la pena de muerte contra los cristianos. Entonces imagínense en aquel entonces cómo los cristianos no fue fácil llevar el evangelio. Así como dice allí que Santiago fue decapitado, Pedro fue apresado también y era el próximo que iba a morir. Sin embargo, conocemos la historia que un ángel del Señor bajó y abrió las puertas de la cárcel y Pedro pudo salir libre. Y digamos que en ese momento o en ese tiempo Pedro tuvo la oportunidad de salvarse, que más adelante vemos que Pedro después murió. Pero al principio Dios tuvo misericordia de él. Dice, quizás uno de los aspectos más notables de esta historia sea el hecho de que Pedro dormía tan profundamente durante lo que debía haber sido para él la peor noche de su vida, que el ángel tuvo que golpearlo para despertarlo. Imagínense eso, estaba muy tranquilo, muy despreocupado. Bueno, si voy a morir, así sea por la causa del Señor, no importa.
Él se acostó tranquilo, despreocupado, pero sabe, hay algo interesante, y es que quiero resaltar aquí algo importante, quizás la lección no lo menciona, no lo dice, pero vale la pena mencionarlo. Es que Pedro estaba confiando en el Señor, y la oración intercesora, el pueblo estaba orando, la iglesia estaba orando por Pedro, porque había sido apresado. Así que Dios intervino en ese momento porque la iglesia estaba orando. Y quiero finalizar con este párrafo interesante que dice aquí la hermana White en El conflicto de los siglos. Dice: los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo, previo que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se encendieron los fuegos de la persecución. Así que cuando nos acerquemos un poco más a las cosas espirituales, cuando nos agarramos más de la mano de Dios, cuando predicamos más el evangelio con más fuerza, entonces van a venir esos poderes contra cada uno de nosotros. Pero confiemos, porque el Señor está con nosotros y debemos confiar que Él nos va a librar de estas cosas. Oremos. Cariñoso Dios, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y bondad. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos en un próximo video. Maranata, Cristo vive. Estudio de la Biblia a través de Ministerio Emuná Shalom presentó para ustedes el programa Cada día una cita con Dios, con Osvaldo Rojas.